espero que tengamos buen provecho. Vamos a hacer la digestión. No va a ser fácil porque el cuerpo entra en un estado de relajación ahí para meterle energías a la digestión. Entonces yo les voy a pedir que me ayuden para que podamos hacer esta charla en 1 hora. Esperamos sacar este contenido en 1 hora. Y entonces esta petición se las hago porque este es material que ustedes ya conocen, ya lo he oído mencionar, está en los medios, está por todos lados, así que lo que vamos a hacer es nada más repasar algunos conceptos y les pido que a la hora de participar pues lo hagamos de manera breve y conciso y relacionado con lo que estamos tratando en ese momento para no crear tangentes, no crear veredas que nos vayan a diluir el tema por otro lado. Entonces es importante que me ayuden en eso para poder hacer esta presentación en ese tiempo. Como hasta hace un momento, mi nombre es Oscar Ordóñez, trabajo para la Cruz Roja. Más bien, mi trabajo está orientado en la parte comunitaria, trabajo en organización comunitaria para la prevención de desastres. Tengo alguna relación directa con el Centro Regional de Referencia en Educación Comunitaria en Costa Rica y con el Centro Regional de Referencia en Preparación Institucional de la Cruz Roja. Pero sí estoy más en el área de preparación comunitaria. Vamos a abordar la lección número 2. Yo les voy a pedir que vayan a su manual, el manual de participante, la lección 2. ¿Quién me ayuda a decirme cómo se llama esta lección? Aproximación a la gestión de riesgo. Aproximación a la gestión de riesgo. Como todas las lecciones, con la metodología OFDA, vamos a analizar los objetivos de esta lección. Si alguien quisiera ayudarme, por favor, a leer la transparencia o a leer los objetivos desde su manual. Por favor. Allá la compañera, me ayuda usted después. Diga. Al finalizar esta lección, el participante será capaz de 1. Explicar los conceptos de amenaza, vulnerabilidad, riesgo, evento adverso, desastre, emergencia, incidente y desarrollo. Nos quedamos ahí. Entonces, el primer objetivo que deberemos lograr en esta presentación de 1 hora es explicar los conceptos amenaza, vulnerabilidad, riesgo, eventos adversos, incidentes, que como les dije hace un momento, estos están ahí en el medio y muchas veces son utilizados indistintamente. Sin embargo, ustedes también hacen una práctica directa, diaria de estos conceptos. Y la intención de esta presentación no es que nos aprendamos esos conceptos, sino relacionar nuestras actividades, nuestros conocimientos con lo que aquí el material les presenta. Recordemos que esta es una propuesta. Para efectos de este taller, OFDA hace una propuesta de metodología de trabajo y también estamos utilizando los conceptos que se manejan a nivel general en gestión de riesgo. Esto lo rige CEPREDENA, el Centro de Prevención de Desastres de Centroamérica, que es un apéndice de la Secretaría de Integración Centroamericana, el SICA, que es un componente político a nivel regional. Como ya lo ha mencionado también Francisco, en algún momento este es un curso que se está dando a nivel mundial y entonces lo que hemos hecho es consolidar los conceptos de manera general. Probablemente en algunas otras versiones o en algunos otros documentos los conceptos difieran ligeramente. Pero como dije en un principio, la intención de esta presentación no es aprendernos los conceptos, sino conocer esos conceptos que proponemos y más que eso, relacionar nuestras prácticas diarias, nuestros conocimientos con ellos. Y bajo esa premisa, tener un panorama más general. Y como también otro aspecto importante que yo quería abordar es el hecho de que estos conceptos se manejan en los medios y muchas veces hasta en niveles superiores del gobierno y se manejan de manera, no quiero decir equivocada, pero de manera no muy adecuada. De repente se les da otra connotación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es explicar estos conceptos y ojalá que ustedes en su trabajo, en su actuar diario y durante las emergencias puedan hacer una aplicación de estos conceptos, una práctica de ellos. Es importante porque la gestión para la reducción del riesgo es toda una disciplina
y se basa fundamentalmente en la disciplina administrativa, en la administración para la administración de empresas. Hemos hecho un adapte y ahora es administración para desastres en el caso de los que trabajamos en gestión para la reducción del riesgo. Y ahí manejamos esta cantidad de conceptos. El otro objetivo, por favor. Definir gestión para la reducción de riesgo. Definir gestión, ya me había adelantado, porque el tema es la aproximación a la gestión de riesgo, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer un pequeño cambio. Creo que en sus materiales aparece todavía gestión de riesgo. Hemos hecho un pequeño cambio ahí y yo les voy a pedir que ustedes también lo hagan en sus materiales si aparece así, porque ahora estamos promoviendo la gestión para la reducción del riesgo. Gestión para la, y está en sus objetivos, pero en sus materiales creo que sigue apareciendo solo gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque gestión, ¿qué me ayuda? ¿Qué significa gestionar? Buscar los medios para obtener lo que necesito. Entonces se mueve una cantidad de herramientas, una cantidad de procedimientos para obtener algo. Y en este caso no queremos obtener riesgo, sino más bien queremos reducir el riesgo. Entonces por eso hemos hecho una pequeña adaptación y ahora es gestión para la reducción del riesgo. En ese sentido, pues hagan ya su corrección en su material para que podamos continuar. Ok. El objeto que nos ocupa en esta presentación es el riesgo. Iniciemos. Vamos a empezar conociendo al enemigo. Y en su manual del participante, en la página 2, ya les aparecen ahí los conceptos. Y nos dice que el riesgo tiene dos elementos importantes. Estos son la amenaza y la vulnerabilidad. Y que estos se consideran, ahí hay espacio para rellenar ya también, estos se consideran factores de riesgo. En su manual hay un espacio donde deben completar esta frase. Amenaza y vulnerabilidad se consideran factores de riesgo. Dado que son hechos, características o circunstancias, se consideran factores de riesgo. Dado que son hechos, características o circunstancias relacionados con la probabilidad de provocar un resultado no deseado. Relacionados con la probabilidad de provocar un resultado no deseado. Esa es la primera parte que van a llenar en su manual. Recuerden que este es un material interactivo. Quiere decir que la primera parte del interactivo es que ustedes van a complementar esto. Durante esta presentación vamos a ir haciendo énfasis en algunos momentos para que ustedes vayan anotando estas partes de complementar, y lo demás es que es interactivo porque esto es un material de consulta. Es decir, en este taller no nos vamos a aprender esta gran carpeta, sino que va a ser un material de consulta permanente. Cuando necesitemos, cuando tengamos alguna duda, cuando haya que hacer algún proceso, ustedes se van a apoyar en su material, y cuando hacen una evaluación de daño se van a apoyar en su manual de campo, que más tarde se los vamos a facilitar. Entonces, el riesgo tiene dos factores: la amenaza y la vulnerabilidad. Entonces ahora ahora procedemos a identificar el primer factor de riesgo. ¿Qué me ayuda? Amenaza. Factor externo al sujeto. Factor externo al sujeto, objeto o sistema expuesto, representado por la potencial ocurrencia de un suceso de origen natural o generado por la actividad humana, que puede manifestarse en un lugar específico con una intensidad y duración determinada. Amenaza, factor externo. Eso sí se nos debe ir quedando ya. Cuando hablamos de amenaza, hablamos de todas aquellas condiciones que pueden generar daños.
que están fuera de un sujeto o de un sistema. Un país, una sociedad, una comunidad, un municipio, una colonia. Entonces, todo aquello que desde afuera nos puede provocar daño se considera amenaza. Todo aquello bajo lo que no tenemos control. Entonces, y ahí están sucesos naturales que pueden provocar los daños, se convierten en amenazas, amenazas naturales, como los sismos, las erupciones volcánicas, las tormentas tropicales. Todos esos factores externos a nosotros, que en algún momento, bajo una condición, nos pueden provocar daño, se considera una amenaza. Y eso está representado porque es potenciado por la ocurrencia de un evento de origen natural. Es importante porque otro de los pecados que se cometen es decir desastres naturales. Y en realidad los desastres no tienen nada de natural. Los eventos que los generan pueden ser de origen natural. Pero en el desastre estamos inmersos, todos con todas las acciones y actividades que realizamos, y por eso el término ya no es desastres naturales. Entonces la amenaza, todo lo que desde afuera nos puede provocar daño, todos los eventos, todos los fenómenos de origen natural que nos pueden provocar daño, todo aquello que no está bajo nuestro control. Y dijimos eventos naturales, eventos provocados por la acción humana y una combinación de estos que son los socionaturales. Entonces todos estos aspectos nos pueden provocar, no pueden generar una amenaza. El siguiente factor de riesgo es la vulnerabilidad. ¿Quién me ayuda, por favor? Factor interno de un sujeto, objeto o sistema expuesto a una amenaza que corresponde a su disposición intrínseca o ser dañado. Ok. ¿Cuál es la diferencia con la amenaza? Que es una condición interna. Es algo inherente nuestro, de un sujeto o de un sistema. Todas aquellas condiciones propias que nos hacen sujetos de daño. Es decir, entonces, que por un lado están las partes de afuera, que es la amenaza, y nuestra propia condición a ser dañados por un evento. Nuestra propia exposición. Entonces, la vulnerabilidad está relacionada con la falta de todo lo que nos hace falta para enfrentar una amenaza. Entonces, de repente, falta de organización, falta de conocimiento, falta de herramientas. En muchas de nuestras comunidades, falta de interés en las personas por estos temas. ¿Por qué? Porque la prevención o la reducción del riesgo significa invertir recursos a los que no se les observa en ese momento ningún resultado. Entonces es un problema porque la gente está acostumbrada a invertir en algo que les genera un resultado inmediato. En la reducción del riesgo es bien difícil que inmediatamente se vea. Aunque cuando estamos orientados a la parte de obras físicas, de obras de mitigación, sí se vea a lo mejor, pero eso es una parte nada más. Entonces es importante porque la vulnerabilidad se relaciona con la condición interna, el grado de exposición. Y aquí es donde hay que aprender a manejar esta condición, porque el grado de exposición cambia, igual que el riesgo es cambiante. Estas adaptaciones que hacemos en los materiales es porque va cambiando la forma de ver, la forma de atender las metodologías. Entonces es importante cuando hacemos una conceptualización el manejar amenaza por un lado y la vulnerabilidad por el otro. Que la vulnerabilidad es lo que nos hace falta, está relacionado con las debilidades. Es una condición interna. Entonces, cuando hacemos esta cantidad de proyectos para reducir el riesgo, tendremos que manejar los dos elementos de riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad. ¿Cuál elemento puede ser más fácil de trabajar? La vulnerabilidad. En este país, por ejemplo, en el que fue declarado que el 80 y no sé cuántos % es vulnerable, trabajar con las amenazas
es bien difícil. Entonces tenemos que trabajar con la parte de vulnerabilidad. Y eso implica una gran cantidad de acciones que las vamos a ver en la gestión para la reducción de riesgo y sus áreas y componentes. Es importante entonces eso. Ahora, para hacer un ejercicio rapidito, hay un expresidente, para no dañar sus estabilidades no voy a decir un nombre, un expresidente que vive en una casa, en un búnker, y todo bien, con aire acondicionado y todo. Y está Juan Pueblo, que vive en una champita con paredes de plástico y techos de cartón. Y ocurre un terremoto. Y a los dos se les caen las casas. Claro, y van a vivir a un albergue en un estadio. ¿Quién es más vulnerable? ¿Juan Pueblo o el expresidente? ¿Quién es más vulnerable? Estamos hablando de aplicar los conceptos. ¿Quién es más vulnerable? Juan Pueblo. ¿Por qué? Porque la otra persona tiene otras capacidades, otras herramientas, otras conexiones, otras preparaciones. ¿Quién dijimos que qué les pasó a los dos? Se les cayó la casa y fueron a vivir a un albergue en un estadio. En ese albergue, ¿quién es más vulnerable? No, yo sigo pensando. Quizás el acomodado porque En no mi está lógica. acostumbrado a él. Eso es lo que tenemos que aprender a visualizar cuando hablamos de vulnerabilidad. ¿Quién es más expuesto ante una determinada amenaza? Entonces, de repente nos dejamos ir por los sentimientos, por los conocimientos, por las preferencias inclusive. Pero hay que ser un poco críticos y profundizar en estos conceptos para poder hacer una buena aplicación. ¿Quién es más vulnerable entonces? Bueno, ahí los dejamos. Antes del terremoto. Antes del terremoto no, pero ya tenemos que vivir en el albergue. Ok, entonces, ¿problemas con vulnerabilidad? ¿Amenaza? Puesto así como lo está diciendo usted, esta persona que tiene todas esas comodidades se va a ir a vivir a un albergue con la otra. Claro, es un ejemplo muy hipotético. Porque realmente No va a pasar eso. Pero para poder, en todo caso se va a ir a un claro, hotel claro. de lujo. Pero para poder identificar esa condición de vulnerabilidad, claro, entonces el que es más vulnerable tiene mayor riesgo. Yo creo que ahí el factor clave es el grado de exposición. El grado de exposición. A eso se refiere básicamente la vulnerabilidad, al grado de exposición. Todas las planicies del Bajo Lempa son planicies de inundación. Y todos los pobladores pueden hacer sus viviendas allá y allá permanecen y allá viven. Y conscientes del grado de exposición que tienen. Sin embargo, siempre estamos conscientes que son muy vulnerables, que siguen siendo vulnerables, pero que de repente, aunque les ofrezcan viviendas en otro lugar, ya no se movilizan. Ok, entonces, si ya identificamos la amenaza y la vulnerabilidad como factores de riesgo, entendiendo la amenaza como el factor externo y la vulnerabilidad como un factor interno, ahora definamos riesgo. ¿Quién me ayuda? Probabilidad de exceder un valor social específico de daños sociales, ambientales y económicos en un lugar específico y durante un tiempo de exposición determinado. Okay. El riesgo es exceder un valor específico de daños. Entonces, el riesgo es lo que nos va a pasar, lo que vamos a perder, el grado de daño que vamos a sufrir. Pasa que el riesgo es bastante conceptual, por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos un valor específico de riesgo que es muy elevado en el país. Hay muchas actividades de riesgo que ya no son riesgos para nosotros, pero que sin embargo, bajo la lupa de la gestión para la reducción de riesgo, ofrecen un riesgo incalculable. Entonces, el riesgo es la probabilidad de exceder ese valor de daños, la probabilidad de perder una cantidad de recursos que nos dejan en crisis. Claro, dije, es muy conceptual porque para que exista el riesgo debe existir la amenaza y la vulnerabilidad.
vulnerabilidad. Porque si no hay alguno de esos elementos, no hay riesgo. Un terremoto, por ejemplo, en el desierto del Sahara, en donde no hay deslizamientos, no hay cultivos, no hay viviendas, ¿ofrecerá algún tipo de riesgo? No vaya a ser un terremotito de 5.6 grados acá, o de 7.2 fue. Porque entonces, ¿qué pasa? Nos meten en un gran problema. Entonces, es importante ver también cómo la existencia de los dos elementos unidos a un evento generan el riesgo. Antes de que eso suceda, el riesgo es muy subjetivo. Entonces, casi siempre esperamos que sucedan los eventos para poder cuantificar el riesgo, pero no debe ser así. Después de los terremotos, tantas casas caídas, tantas personas lesionadas, tantas escuelas dañadas, la maestra y todos los alumnos. Después hacemos la cuantificación de riesgo, y es al contrario, debemos hacerla antes. Nuestra visión debe estar con anticipación. Eso se llama prevención. Ya vamos a hablar de eso. Ok, entonces el riesgo, la probabilidad de exceder un valor específico de daños, y tiene relación con la amenaza y con la vulnerabilidad. Ok, sigamos en su manual de participante. Ahí hay unos espacios para ejemplos y yo les he ido mencionando para que ustedes puedan ir complementando también esos espacios con los ejemplos. Ok, sigamos. Evento adverso. ¿Quién me ayuda? Tal vez antes de que sigas, ¿podrías darme un ejemplo de lo que es el riesgo aceptable, así como está en el manual? La cantidad de recursos de la que tenemos capacidad de disponer tiene un límite. Cuando perdemos esa capacidad de responder o perdemos esa cantidad de recursos, estamos en un riesgo que no es aceptable. No, vamos para la Francisco. Sí, aquí hay un término bien interesante. Existe lo que se llama el riesgo aceptable, de lo que está hablando José, y el riesgo aceptado. El riesgo aceptable es aquel que ustedes saben de que asaltan en los buses y a pesar de eso utilizan los buses. No queda Es un riesgo que aunque ustedes saben que ahí está, y no queda otra opción, ¿verdad? No queda de otra. No queda de otra. A menos lo que tiene. Así algunas personas viven en ciertas zonas que ustedes se preguntan, Dios santo, ¿y cómo es que esa gente puede vivir ahí? Yo no viviría ahí. Entonces, para la persona que vive ahí, es un riesgo aceptable. Él ha aceptado el riesgo de las condiciones que le rodean y ahí vive. Hay cosas que nosotros vemos que la gente hace y francamente no sabemos por qué las hace. ¿Cómo es posible que esa señora lleve a ese niño de esa forma por esos lugares? ¿Cómo es que tú le das permiso a tu hija que vaya a ciertos lugares? Entonces, es la condición de jugarse el físico, el riesgo aceptable. Es la aceptación. Es cuando ni modo, perdón, no me discúlpame. Conchi, cuando lo que dije Conchi, no nos queda de otra, ni modo. Sin embargo, llega un momento en que la institución, aquí voy a hablar por conocimiento de causa, la Federación Luterana, bajo ciertas condiciones te dice no, paga taxi, y aquí te lo vamos a dar. ¿Por qué? Porque la institución no considera aceptable que juegue ese riesgo. No, te vas a ir en taxi. Y no es cualquier taxi, te vamos a pedir uno por teléfono y que venga aunque cobre más. O sea, son las condiciones con las cuales nosotros aceptamos el riesgo. Todos aquí estamos aceptando riesgos. O que manejen el vehículo a más de 80 kilómetros. Sin embargo, En los microbuses, ¿verdad? claro, sin embargo, en la federación el riesgo aceptable es tal velocidad y hasta ahí. No más, no importa lo que pase. Tal hora es la última hora para andar en la calle en vehículo de la institución.
Un riesgo aceptable es que ustedes lleven personas adentro del vehículo, aunque tengan que hacer 15 viajes, pero no llevan personas en la cama del pick-up. ¿Por qué? Porque no es aceptable el riesgo. O sea, es con lo que tú juegas para poder vivir cotidianamente en conjunto con los riesgos que te rodean. Entonces en cierto momento, José, aceptás, pero en otros momentos no lo aceptás. No se acepta el riesgo, porque las condiciones son, no tenés por qué correr, no vas con tiempo, ni modo, pues ya lleguemos a la mediodía y pero peor que nos estrellemos ahí en la popa, ¿no? A fin de eso, la persona acepta su cantidad de riesgo. Es decir, la misma persona o el sistema como tal acepta el grado de exposición, conociendo las amenazas y las vulnerabilidades. Los que se van al Bajo Lempa saben que van a tener inundaciones. Los agricultores que siembran con la primera lluvia saben que se arriesgan a perder, se juegan la suerte ahí, que si sigue lloviendo van a tener una cosecha exitosa porque van a poder sembrar 2 veces, pero si no llueve, pierden. Entonces, esa decisión, esa definición de convivir con la cantidad de riesgo que nosotros queremos es el riesgo aceptable. ¿Estamos? Ok. Evento adverso. Recuerden que les dije, para que el riesgo se consolide, para que el riesgo se vuelva daños, porque cuando es riesgo como tal, es una conceptualización, es subjetivo, solo estamos previsionando cómo van a suceder las cosas, pero para que el riesgo se convierta en una realidad, necesita un evento que va a unir la amenaza y la vulnerabilidad y que nos va a provocar entonces los daños que, si hemos hecho una buena definición de riesgo, se van a reflejar los daños que dijimos. Pero más que eso, si hemos aplicado la gestión para la reducción del riesgo, los daños se pueden disminuir. Sin embargo, estos conceptos están íntimamente ligados con el evento adverso. ¿Quién me ayuda con el evento adverso? Alteraciones en las personas, los bienes, los servicios, el ambiente y causadas por un suceso natural o generando actividades humanas. Ok, entonces el evento adverso son alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y el ambiente, causados por un suceso de origen natural o generados por un suceso generado por la actividad humana. Entonces, se rompe, un suceso tiene la capacidad de romper la cotidianidad de las personas o de los sujetos. Esa ruptura que provoca daños a las personas, los bienes y los servicios es generada por un evento o un suceso de origen natural o generado por la actividad humana. Pero el punto acá es estar claro de que para que la amenaza y la vulnerabilidad consoliden el riesgo, tiene que suceder un evento adverso. Es un evento porque hay muchos eventos que no son adversos. Hay muchos eventos como los fuertes vientos que poco o ningún daño provocan. Frentes fríos, que son sucesos, que son eventos, pero que al no generar daño, no se convierten en eventos adversos. Esto está igual en su manual de participantes en la página 2-3. Ok, ¿quién me ayuda con desastre? Alteraciones, personas, bienes, los servicios y el ambiente causadas o por un suceso natural generado por la actividad humana que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Okay. ¿Cuál es la diferencia con evento adverso? Que hay daños pero que no exceden la capacidad. Puede generar daños y se convierte en un evento adverso, pero como no excede la capacidad de respuesta, no se convierte en un desastre. Cuando el evento adverso, la magnitud de los daños es tan grande que excede nuestra capacidad de responder al evento, entonces se convierte en un desastre. Igual, son alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y el ambiente causados por un suceso natural o generados por la acción humana
que excede la capacidad de respuesta del sujeto o del sistema expuesto o afectado. Emergencia, ¿quién me ayuda? Evento adverso que puede ser resuelto con los recursos que la comunidad posee. ¿Cuál es la diferencia con desastre? Desastre es cuando ha provocado daño. Entonces, en este caso, se puede resolver con los recursos que tenemos. Es decir, entonces, que un evento adverso puede provocar una emergencia o un desastre. ¿Cuándo va a ser emergencia? Cuando tenemos capacidad de responder. ¿Cuándo va a ser desastre? Cuando no podemos responder. Cuando nuestros recursos se agotan y ya no podemos dar una respuesta efectiva. Entonces, es bien importante. Ahora, ¿con qué herramienta vamos a averiguar si el evento adverso es emergencia o si es desastre? ¿Con qué? ¿Cómo hacemos para definir esa diferencia? Con la evaluación de daños. Con la evaluación de daños. Es ahí la importancia de esta propuesta de herramienta que hacemos. Haciendo una evaluación de daños sabemos si hay o si no hay respuesta. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos todo un sistema nacional montado, que va desde la Comisión Nacional, las departamentales, las municipales y las comisiones comunales. Pero para que este sistema funcione, necesita información. Y la información se genera ¿dónde? Es ahí la importancia de que ustedes estén preparados y listos con este tipo de herramientas para poder promover o potenciar esa salida de información inmediata hacia las comisiones municipales. ¿Por qué? Porque con la evaluación de daños se accede a los recursos. Ahora ninguna comisión municipal envía ayuda si no tiene una evaluación de daños. Y por supuesto las comisiones departamentales igual y la Comisión Nacional igual. Entonces ahora es muy importante generar la evaluación de daños inmediatamente. Y aquí le vamos a hacer dos propuestas. Una es la evaluación preliminar y la otra es la evaluación complementaria. La evaluación preliminar tiene que estar en las primeras 8 horas. Porque con esa información que llegue, las autoridades de protección civil locales tienen que tomar decisiones. Es decir, la información que ustedes van a generar va a servir para tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Pueden ser decisiones operativas como enviar ayuda, camiones, rescate, primeros auxilios, evacuación, albergues, alimentación, agua. Y también pueden generar decisiones políticas. Es decir, accedamos a un estado de alerta por ahí, presionemos a la dirección general. Hay una desventaja en nuestro país que ya el sistema no puede declarar nadie aparte de la dirección nacional un estado de alerta. En otros países sí se pueden declarar alertas locales. Sin embargo, entonces es muy importante saber que el trabajo que vamos a hacer de recolección de datos va a generar inmediatamente esa respuesta en auxilio o en ayuda de las personas afectadas. Otro aspecto importante de la EDAN es que permite orientar la ayuda a aquellos que realmente lo necesitan, porque vamos a establecer prioridades. Entonces, con la evaluación de daños definimos si un evento es emergencia o si es desastre. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ok, sigamos. Incidente, ¿quién me ayuda? Suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la acción de personal de servicios de emergencias para proteger vidas, bienes y ambiente. Este tiene un contexto más pequeño porque se refiere a aquellos incidentes, aquellos eventos que tienen un contexto pequeño, un radio de acción pequeño, como un accidente de tránsito, como un enjambre de abejas que hubo hace poco en un hospital. Son situaciones que igual alteran la cotidianidad de los sistemas, que requieren la acción de servicios de personal de emergencia para proteger vidas
el ambiente. Entonces es importante en ese sentido porque estos tienen un contexto de aplicación más pequeño y están más orientados a las instituciones de respuesta. Es decir, instituciones como bomberos, Policía Nacional Civil, la Cruz Verde, los comandos, la Cruz Roja, se ven involucrados en este tipo de situaciones. Y esto incluso tiene un curso aparte que se llama Sistema de Comando de Incidentes, para administrar la emergencia de manera focalizada. Ahora vamos a lo que nos compete: gestión para la reducción del riesgo. ¿Quién me ayuda? ¿Voluntario o voluntaria? Componente del sistema social constituido por un proceso eficiente de planificación, organización, dirección y control dirigido al análisis y la reducción de riesgos, el manejo de eventos adversos y la recuperación ante lo ya ocurrido. Ok, cuando hablamos de organización, planificación, organización, dirección y control, estamos hablando de administración. La disciplina de administración aplicada a el manejo de los eventos que generan efectos adversos. Entonces es un componente del sistema social constituido por un proceso eficiente, y ojalá fuera eficiente y eficaz, que tienen sus diferencias. Un proceso eficiente de planificación, organización, dirección y control dirigido al análisis de reducción de riesgos. Cuando hablamos de reducción de riesgos y vamos a entrar a un proceso de planificación, ¿en qué momento lo hacemos? ¿Antes, durante o después de un desastre? Un proceso de planificación. Los tres momentos. La planificación. Pero también O sea, ahí se van aprobando los planes y se van modificando, se van reorientando, pero el proceso empieza con la planificación. La organización, que es parte del sistema de administración, la dirección y el control. Pero también uno interactivo se va en los diferentes. Claro, en un proceso de evaluación usted va a ir evaluando la planificación, cómo la hizo, qué resultado le produjo, y va a ir lógicamente modificando. Entonces es muy importante porque mencionaba ayer por la mañana que la federación hacía o hace en este momento solo respuesta. Es decir, ocurre un evento y se genera respuesta para ese evento, y que ahora van a trabajar, o ya están trabajando, entiendo yo, en la parte antecedente de eso, en la parte anterior, en la preparación, en la planificación, en la organización que ya tienen, y que lógicamente cuando ustedes vengan a dar una respuesta ya va a tener un impacto mayor. El problema es que en el país, hasta después del MITS, se empezó a generar un proceso más formal de preparación para desastres. Antes éramos respuestistas, ocurrían tantos eventos y los respondíamos, hacíamos lo que podíamos, y en solo era emergencia. En ese momento pues se cometieron también muchos errores, y hasta después de mí se empezó a sistematizar toda esa experiencia y se empezó a organizar ya un sistema de atención de emergencia. Entonces es muy importante porque la gestión para la reducción del riesgo es un pastel bastante grande. Entonces de repente vemos muchas instituciones que le apostamos solo a la respuesta, pero que en la realidad cuanto más trabajemos la parte anterior, la planificación, la organización, la respuesta va a requerir menos atención.